Hola, hola viajero, bienvenido a esta dimensión, bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy trabajaremos con un tema que va bastante enlazado a la que vimos anteriormente, el cual fue muestras de color. Veamos por ejemplo este logotipo de Alfa Romeo, y si intentamos hacer una muestra de color de este logotipo nos enfrentamos a un pequeño problemita. Como puedes ver acá, esta parte del logo tiene diferentes colores, al igual que si vemos esta parte tiene dos como mínimo visibles, puede que tenga más, al igual que en los bordes. Esto se denomina un degradado, un gradiente o un degradé de color, lo cual significa que va a ser la transición entre un color y otro, o más de dos colores también puede ser. ¿Cómo puede ser esto? Veamos por ejemplo este logotipo, un conocidísimo Instagram. Vemos que tiene varios colores, lo cual crea un gradiente de color o un degradado de varios colores, no solamente dos como vimos en el logo de Alfa Romeo. Entonces esta parte nos va a servir bastante porque los degradades de color o los gradientes de color nos van a servir mucho en las composiciones, ya sea para dar toques de iluminación, ya sea para dar toques de reflejo o simplemente porque nuestro propio logo es así, ¿ok? Entonces trabajaremos con un archivo nuevo y veremos cómo manipular los gradientes de color o los degradados. Vamos a poner por acá el nombre degradado y trabajaremos sobre una figura. En este caso trabajaré sobre un cuadro, aunque bien podría trabajar, si ese fuese el caso, si lo necesitase, con un círculo. Vimos una pincelada de esto cuando vimos en la herramienta Maya, pero vamos a ver cómo es que funciona esto. Trabajaré primero sobre mi cuadro y el degradado lo encontramos del panel en la derecha, acá, o bien lo podemos encontrar en ventana, recuerda, orden alfabético, control F9, tecla rápida, degradado. Entonces, para empezar, teniendo mi herramienta abierta y mi figura seleccionada, yo puedo elegir el tipo de degradado. Puede ser lineal, puedes ver acá, o puede ser radial de esta manera. Creo que la diferencia se ve a simple vista. El lineal pues trabaja sobre una línea recta y el radial trabaja del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro, como lo quieras ver, pero de forma circular, no lineal, valga la redundancia, y el nombre del tipo de degradado. Entonces, acá vemos un lineal, para acá trabajemos. Y acá abajo están la barra de la indicación de color, en donde puedo mover qué tan afectado veo el gradiente según yo muevo los manejadores. Acá arriba podemos ver el punto intermedio, básicamente igual, y esto nos va a servir mucho cuando tengamos más de un color, lo cual nos lleva a preguntarnos, vale, y si necesito más de un color, ¿qué puedo hacer? Acá tenemos el color de trazo, entonces voy a utilizar este manejador, seleccionándolo, dándole un clic por acá, doble clic, perdón, me abre mi panel de color. Voy a hacer por ejemplo un degradado entre un fucsia, más o menos, y otro color, por ejemplo, seleccionando este manejador y doble clic en mi trazo, y un, por ejemplo, naranja podría ser. Ahí está, excelente. Entonces de esta manera yo puedo venir y mover qué tanta influencia de color tengo de qué lado, o en qué punto quiero el balance del color. Bien, ¿qué pasa si necesito que tenga más colores? Simple y sencillamente, como puedes ver, si paso mi puntero debajo del indicador de color, pone un signo más. Esto indica que al darle un clic va a agregar otro manejador y por ende tiene un área de color acá con su respectivo manejador y otra área de color acá con su respectivo manejador. Pongamos acá un color totalmente disparatado, por ejemplo un azul, así. Entonces manejo ahora tres colores en mi mismo degradado y puedo manipular la cantidad que quiero de cada uno de ellos, así como
puedo manipular en qué punto quiero uno y en qué punto quiero otro. ¿Qué pasa entonces si yo quiero que esto se mueva? Porque está muy bonito, pero Instagram está girado, digamos, y yo quiero que sea algo muy parecido. Entonces puedo utilizar acá la herramienta del ángulo del gradiente, con lo cual yo puedo mover en los preseleccionados o bien darle una indicación, por ejemplo 35 grados, para que me mueva esto en este sentido. Por supuesto, esto tiene su punto interesante si lo ponemos ya sea radial, aunque no tendrá mucho sentido acá, o lineal, que en este caso es lo que tenemos, algo como esto. Ahora bien, esto yo lo quiero volver a utilizar más veces. Esta es una parte que a mí me va a servir y quiero que esta composición, por ejemplo, me sirva como esto, digamos, y no lo quiero mover. O sea, quiero que esto siga funcionando tal cual está. Entonces, si yo quiero que eso pase, voy a volver este degradado una muestra de degradado precisamente. Entonces voy a ocultar de momento el panel de degradado, así como está. Seleccionado mi cuadro que tiene mi gradiente aplicado, me voy a mis muestras y me voy a nueva muestra. Como ves acá, me dice nueva muestra de degradado. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un nombre, eléctrica, no sé, es un nombre cualquiera, y al darle OK, como puedes ver acá se guarda como una muestra de degradado que yo puedo utilizar al igual que las que ya utilicé anteriormente. Por cierto, Illustrator trae algunas que vienen por defecto, o bien, como hicimos ahorita, una que acabamos de crear. Hasta acá no hay ningún problema, entonces esto lo podemos trabajar, no hay mucho misterio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que el degradado no venga a formar parte del interior? Porque el interior, qué sé yo, será un logo o será una imagen o bueno, qué sé yo, sino que quiero trabajar con un degradado de otra forma. Para ello utilizaré mi círculo y voy a poner el trazo un poco más grande. Por ejemplo, quiero ver en 4, no, creo que sea un poco más, como en 10 quizá, 20 para que se logre ver bien. Entonces, a este círculo yo voy a poder venir y aplicarle un degradado. Pero aquí viene el detalle. Como siempre, al igual que acá, tenemos color de relleno y color de trazo. Simplemente me voy a pasar acá al trazo ahora y puedo venir a aplicarle un gradiente radial o lineal según sea el caso. Veamos, por ejemplo, utilizando esto le pongo un radial. En los trazos no tendrá mucho sentido que coloquemos un radial, porque como recordemos que va de centro hacia afuera, el trazo es una pequeña línea. Recuerda que yo puse 20 para que se vea un poco más grande, más grueso, pero no tiene mucho sentido. Nos va a quedar muy buenos efectos si utilizamos un lineal, porque así podemos trabajar el trazo con ese propio gradiente. Incluso podríamos, se me ocurre a mí, agregar otro color acá y que este color sea un blanco, por ejemplo, y voy a mover el manejador un poco más o menos así. Pero problema, como puedes ver, no se está aplicando. ¿Qué está pasando? Simple y sencillamente es que no tengo seleccionado esto. Si vengo a seleccionarlo, voy a perder mi composición. Entonces, ¿qué solución tenemos a esto? Podemos guardarlo como muestra, o bien podemos hacer lo siguiente: arrastramos esta, que es la muestra del degradado, a nuestro trazo para que nos quede algo como esto. Entonces acá, como ves, podemos nosotros venir y empezar a mover un poco esto y puede hacer composiciones bastante interesantes. Por cierto, como puedes ver, podemos mover los manejadores de lugar, por ejemplo así, para ir dando un efecto de brillo. Esta parte precisamente es la que tiene el logo de Alfa Romeo, que tiene un brillo de otro color. ¿Qué pasa si a mí ya no me está gustando esto y quiero eliminar uno de estos? Pues porque ya muchos colores y de hecho el fucsia inicial no se alcanza a ver. ¿Cómo hago para eliminarlo? Simple y sencillo. Me ubico en el manejador,
le doy clic sostenido y lo arrastro fuera. Gradientes o degradados para mis diseños. Esta parte es muy importante porque logos como estos nos van a permitir hacer un marco para nuestras imágenes para que podamos colocar dentro, qué sé yo, pondré un simple color acá adentro de esta manera. Y esto podemos utilizarlo para crear botones. De hecho, la cuestión con los degradados nos pueden servir muchísimo, desde aplicar un brillo hasta aplicar, por ejemplo, vamos a intentar hacer un efecto por acá con el radial. Por cierto, hay un botón acá que nos permite invertir el degradado, hasta efectos más interesantes como por ejemplo volumen en 3D, simplemente modificando un poco el ángulo de nuestro gradiente de color. Como por acá puedes ver, estamos haciendo un poco más pequeño esta posición para que sea un poco más elíptico, y vamos a darle una inclinación diferente. Acá por ejemplo le daré un color al relleno, puede ser un poco discordante para que se vea. Puedo aplicar un color, qué sé yo, verde quizá. Y con esto puedo empezar a crear desde marcos para fotos, marcos para medallas y más efectos interesantes. Y de hecho podemos ver que también podemos aplicar estos mismos efectos en logotipos, como vimos precisamente en Alfa Romeo, haciendo un poco más grueso el trazo que tenemos. Los gradientes de color son bastante útiles y los podemos guardar con nuestras muestras para volverlos a utilizar en otro momento si nos es necesario. Esto fue el tema gradiente de color o degradado. Espero te haya gustado. Sin más que decirte, Exit Dimension. Hasta el próximo vídeo. Bye.